Buenas noches. En el mes de agosto del 2023 se cumplen 50 años de la entrada en vigor del Tratado de Itaipú. En el anexo C del mismo existe un artículo donde se prevé que este anexo será revisado luego de transcurridos 50 años de vigencia del tratado. El anexo C es el que establece las bases financieras y de prestación de los servicios de la electricidad de la Itaipú. Actualmente, en la estructura del costo, lo que hace al servicio de la deuda, que es la amortización más los intereses, se sitúa por arriba de 2.000 millones de dólares a ser pagado anualmente, significando esto el 63% de todo el costo anual de Itaipú. En los primeros meses de 2023, incluso a fines del 2022, se terminará de pagar la deuda que Itaipú tiene con Eletrobras. Esto significa que desaparecerá el componente mayor en la estructura actual del costo. La posibilidad cierta de que el anexo C será revisado coincidentemente con el momento en que la deuda va a ser cero, es lo que ha despertado un inusitado interés en toda la ciudadanía y con toda razón. Como muy pocas veces ha ocurrido en nuestro país, un tema acapara la atención de tanta gente y todos de alguna manera buscan información a los efectos de tomar una posición. Hasta la actualidad se han escuchado concretamente dos posiciones. La primera es que se mantengan los niveles de ingreso actuales en Itaipú y ese monto de dinero destinado al pago de la deuda, al desaparecer esta, sea dividido igualitariamente entre los socios del emprendimiento. Esto significaría ingresos adicionales del entorno de 1.000 millones de dólares al año para el país. La segunda es que por aplicación de los criterios actuales, ingreso igual a egreso, la tarifa disminuya por efecto de la desaparición de la deuda en un porcentaje prácticamente igual al que ocupaba el servicio de la deuda en la estructura del costo, o sea, aproximadamente 63%. Cualquier opción que no sea esta última va a dar lugar a negociaciones intensas entre los copropietarios del emprendimiento, que somos Paraguay y Brasil, para llegar a un acuerdo. Esto nos lleva inexorablemente a definir en la brevedad qué es lo que más le conviene al Paraguay para bajar con esa posición en la mesa de negociaciones. En los últimos 10 años, el aumento promedio de la demanda de potencia del sistema interconectado nacional se situó en 7%, mientras que el consumo de energía fue del 6,4%. De acuerdo con un instituto paraguayo de profesionales del sector eléctrico, haciendo una proyección con un aumento de 8% anual acumulado, tanto para la demanda de potencia como para el consumo de energía, se visualiza que para el 2029 estaremos utilizando toda la potencia instalada y que nos corresponde de las binacionales y de la central Acaraí. Para el caso del consumo de la energía que producen esas potencias, se llega a la utilización plena para el año 2034. Tener energía más barata a partir del año 2023 hasta parece muy atractivo, pero esa energía barata se acabará inexorablemente en no más de 15 años. Nuestra propuesta consiste en proponer a nuestros socios la venta anticipada de los flujos futuros al mismo precio que el actual para ambas partes, con una fórmula de ajuste por inflación en dólares. Dependiendo del plazo de la operación, Paraguay y Brasil podrían disponer inmediatamente de fondos muy importantes para cada tesoro. Un fideicomiso administrado por una serie de entidades de alta credibilidad internacional puede aportar seguridad al concepto. Con los fondos correspondientes a Paraguay, proponemos establecer un fondo soberano paraguayo que solo pueda invertir en 3 grandes áreas bien definidas. La primera, en infraestructura física, sean obras viales, escuelas, universidades, hospitales, centros de salud, líneas de transmisión de alta tensión. Segundo, en repago de las deudas financieras caras, recomprar nuestra deuda externa. Y tercero,
proveer fondos hasta 30 años para viviendas, industrias o proyectos de la agricultura familiar. Con ello, extirparíamos del presupuesto nacional todo lo que sea infraestructura por los próximos 10 años y se eliminaría el odioso y criticado déficit fiscal anual recurrente. El 50% de la energía de Itaipú es de Paraguay y ello está previsto ya en el tratado, de manera que dicho elemento no es negociable. Es decir, Paraguay deberá ejercer su derecho de ir retirando cada año más energía hasta utilizar el 100% de su parte. Esta noche vamos a hablar con un experto en energía y en política energética. Esta noche vamos a tener la oportunidad, yo incluido, de aprender, de saber la verdad de lo que se viene con números reales al respecto de lo que todos los paraguayos sentimos y que es que Itaipú es un peligro, pero a la vez es una brillante oportunidad. Está con nosotros el ingeniero Ángel Recalde. Ángel ha pasado por la dirección técnica de la ANDE, estuvo en Itaipú dentro del Consejo de Administración, fue director de la entidad binacional Yacyretá por Paraguay y tiene una gran virtud. Aparte de ser muy respetado por sus colegas propios y extraños, anda tranquilo por la calle habiendo sido un funcionario público de más de 30 años. Tiene la autoridad moral para venir a sentarse con nosotros y con ustedes en sus casas para hablar de uno de los temas más apasionantes que tiene el Paraguay en este momento y que es la renegociación del anexo C de Itaipú. Ingeniero Ángel Recalde, buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Hola Ángel, qué gusto tenerte aquí. Igualmente. ¿Estás en tu casa? Vos seguramente, ingeniero, ¿cómo querés que te diga? ¿Ingeniero o Ángel? Yo te quiero decir Ángel, me siento más cómodo. Por favor. Esta es la memoria, no sé si la cámara tiene, evidentemente es una fotocopia de la memoria 2019 de Itaipú Binacional. Y hay un hecho interesante. Itaipú Binacional le entregó al Tesoro paraguayo de 1985 a 2019 $11.000 millones en concepto de royalties y compensaciones. Al Tesoro brasileño le entregó otros 7.000. La pregunta que nos hacemos, y hoy la verdad que no es una pregunta para un ingeniero que entiende de electricidad y política energética, sino para un paraguayo con sentido común. Sabiendo que Itaipú ya le dio $11.000 millones a Paraguay, lo que venga en el futuro de Itaipú, ¿lo meterías al Ministerio de Hacienda o crearías algo especial para el desarrollo real de Paraguay? Es una magnífica pregunta y normalmente las buenas preguntas no tienen respuestas sencillas. Tenemos que ser muy sinceros. Hoy el Tesoro Nacional no puede vivir sin lo que viene de las binacionales. Entonces no podemos decir a partir del 2023 directamente todas las regalías, donde englobamos todo, ¿verdad? Ya no va más a Hacienda directamente para atender gastos rígidos, sino que vamos a llevar a la creación de un fideicomiso, como escuché, me estaba planteando, que es muy interesante, ¿verdad? Yo creo que no va a pasar eso, vamos a tener que seguir dependiendo, porque acá hay una cuestión que normalmente perdemos de vista. Gran parte de los ingresos provenientes de Itaipú va destinado a las gobernaciones y a las intendencias municipales. Y retrotraer ese efecto sería realmente imposible. O sea que nos vamos a poder dejar, políticamente inclusive, eso va a ser inviable, dejar de que se aporte a los municipios y a las gobernaciones y llevar eso a
digamos, para un gasto centralizado en cuanto hace a infraestructura. Me parece difícil, Gustavo, eso. Lo que yo veo, y entendiendo lo que estás planteando, ¿verdad? Es que nosotros tenemos dos grandes alternativas. La primera es decir, bueno, vamos a bajar el precio de la energía que hoy pagamos en nuestras casas por el mismo porcentaje en el que se va a bajar el precio que la ANDE le va a pagar a Itaipú si se aceptara que vamos a trabajar a ingreso igual a costo. En ese caso, la teoría que vos esgrimís menos se puede cumplir, porque ahí sí que van a desaparecer todos los ingresos básicamente de Itaipú, porque los royalties y compensaciones están ligados a la energía cedida a Brasil. Entonces vamos a tener un problema mayor. El otro elemento, que es el que vos esbozás, y con justa razón, yo creo que sacarle esa plata a las gobernaciones y a los municipios sería un gran error, porque un camino único para mí, para muchos, para el desarrollo real y para que las políticas públicas lleguen a la gente es la descentralización efectiva. Pero si te pones a pensar hoy, Itaipú transfirió más o menos 320 millones de dólares por año. Si haces los 11.000 divididos los años, y hoy nuestra deuda externa en intereses solamente ya es casi 600 millones de dólares. Y lo que se va a los municipios y gobernaciones es mucho menos que eso. Yo sí creo que ese fondo tiene que estipular seguir sosteniendo lo que es infraestructura y demás, pero al sacarse del Ministerio de Hacienda 1.200 millones de dólares de Ministerio de Obras Públicas, todo lo que es infraestructura pública, al sacarse del Ministerio de Hacienda 500 o 600 millones de dólares, que es solamente los intereses de la deuda externa, entonces con los ingresos genuinos del Ministerio de Hacienda se puede seguir sosteniendo lo que hoy reciben los municipios y las gobernaciones y usar ese fondo blindado. De todos modos, esa no es una cosa que vamos a decidir vos y yo, es una idea que planteamos con un grupo de amigos para que el estamento político tenga una opción. Pero a lo que queremos llegar es a que Itaipú no puede seguir siendo el único ingreso que ajuste la burocracia para no estar mejor. Estamos gastando 7 veces más que en el 2003 en la administración central y estamos peor. Así es, tengo que hacer una aclaración. Lo que ingresa en carácter de royalties, eso es directamente proporcional a la energía generada en la central y se divide en partes iguales. O sea que ahí lo más probable es que continúe así. No sé, tal vez en las negociaciones se puede ver de aumentar eso, es factible. Mientras que lo que hace a compensación por cesión de energía, que es el otro ingreso importante que tiene, o el otro ingreso que tiene el Estado, eso es aquella energía que Paraguay no utiliza, de su 50%, y que le cede al Brasil. Sería, digamos, esos serían los ingresos más importantes de aquellos 11.000 y pico que había mencionado, y la ANDE tiene su porción también de ingresos, por un lado, por el capital que alguna vez invirtió, puso para capitalizar la empresa a Itaipú, y por otro lado, el resarcimiento por carga administrativa que tiene en la gestión que fundamentalmente al inicio tuvo con Itaipú. Contigo hablamos varias veces sobre el concepto de que en la medida que más crezcamos como país, más rápido vamos a utilizar nuestra energía. O sea que ese elemento que es compensaciones va a tender a ser cero en el corto y si no en el medio plazo. Entonces ahí luego ya hay un divisor de aguas de que ya no vamos a poder pedir compensación por algo que no cedemos. Ahora, la gran crítica, y vos conoces esto mejor que yo por todo lo que es tu carrera, es por qué Brasil nos paga tan poco por la energía cedida. Y ese es un debate de nunca acabar, pero quisiera tener tu opinión. Voy a hablar con la verdad absoluta desde el punto de vista técnico. Muchos después seguramente van a criticar lo que digo. Los estados, los socios condóminos del emprendimiento, tienen el derecho de adquirir hasta el 50% de la energía de la central. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si el Paraguay dice, esta es mi energía, antes tuvo que haber pagado, porque la energía es de Itaipú, del ente binacional creado para generar energía. Entonces, acá se instaló
y de muy mala manera eso de que regalamos nuestra energía a precio de banana. Nos pagan $10 por el megavatio hora de nuestra energía, y en realidad no es nuestra energía la que están llevando, la energía que podríamos haber adquirido y que nosotros le hemos cedido al Brasil para que ellos adquieran. O sea, entonces el Brasil le paga a Itaipú lo que nosotros hubiésemos pagado en caso de querer utilizar, en caso de poder utilizar nosotros esa energía, y aparte nos transfieren $10 aproximadamente por cada megavatio hora por haberle cedido la posibilidad de adquirir esa energía. O sea, fíjate, si estamos hablando de que la energía firme, asegurada, digamos, de Itaipú está en torno prácticamente a $44 el megavatio hora, quiere decir si el Brasil paga esas 44 y más $10. 25% más. Más $10 por esa sesión. Ese es el concepto. O sea, que nosotros no estamos regalando nuestra energía de ninguna manera, porque primero no es nuestra, porque nos la compramos. Ahora, si hubiésemos comprado, hubiésemos pagado los $44 y encima vender por 10, bueno, ahí sí estamos rifando prácticamente nuestra energía. Las críticas creo que tienen que ver con que esa energía que Eletrobras le compra a Itaipú al 44, más nos paga nuestra compensación de 10, se vende a veces en el mercado spot de Brasil a 200 o a 250. Pero también tiene que ver con alguien que viene y asegura la compra por adelantado y estimación. Entonces, yo entiendo lo que vos estás diciendo, pero acá tenemos un problema y algo que desmitificar sin que vos y yo seamos después tildados de entreguistas, porque ese es el gran elemento aquí. De patria. De patria. Entonces, la pregunta del millón es, Ángel, en su momento, la gente te dice, ¿por qué Paraguay no llevó toda su energía? Vos no podés llevar energía y guardar en un lugar, vos tenés que usar. La energía no se puede guardar como la papa. Entonces ahí teníamos un problema cuando inicia Itaipú. Brasil tenía un desarrollo industrial, económico mucho más grande y asimétrico. Pero llegado el momento, Paraguay va a tener la posibilidad de usar el 50% de Itaipú, y esa planta, esa usina, se va a haber pagado más o menos en un 85% por Brasil y un 15% por Paraguay, porque la deuda, que es el componente principal, se paga con el uso. Quien más usa, quien más paga. Arriba el 90%. Bueno, va más todavía a favor de la... Paraguay va a haber pagado el 10% de todo lo que hubo en Itaipú y va a ser dueño de la mitad de esa energía. Hoy es un buen negocio. En su momento ya no hicimos lo que teníamos que hacer para el desarrollo acelerado eléctrico de Paraguay, y pareciera que hoy se instala que los paraguayos tenemos energía que nunca se va a acabar y energía que es baratísima y tenemos que bañarnos en energía porque es casi gratis. ¿Concluís que eso puede ser así? Mira, Gustavo, cuando, o sea, de repente miramos la fotografía de hoy y pensamos que siempre fue así, y estamos muy equivocados si hacemos ese razonamiento, ¿no? Hay que trasladarse a hace 48 años atrás, cuando la firma del tratado en el año 73, el consumo de Paraguay era, o sea, la mitad de lo que hoy es una máquina de Acaraí. 100 megas. No. 100 megas pasó en la década del 80, comenzó. Al inicio del 80 pasó los 100 megavatios. Estaban en torno a 25, 30. O sea que era una utopía decir Paraguay va a llevar su mitad. ¿Dónde vamos a meter? ¿Sabes qué teníamos? Bueno, no quiero perder mucho tiempo, pero es bueno que se sepa, ¿verdad? Una turbina de Acaraí tiene 50 megavatios. Y cuando entró en operación esa turbina, que fue en el año 68, acá se le tuvo que dar una carga ficticia para poder estabilizar la máquina, que tiene una franja de potencia prohibida para trabajar, porque nuestra potencia acá, nuestro consumo no pasaba, nuestra demanda no pasaba de 20 megavatios, se tuvo que instalar una resistencia líquida para meter agua al río Paraguay y tirarlo caliente otra vez al río, de tal manera de tener un consumo de 15 megavatios. O sea, estamos hablando de realmente, prácticamente no teníamos ningún tipo de consumo. Entonces, ¿cómo va a pensar de que la mitad de un emprendimiento de eso íbamos a comprometernos ya
de ninguna manera. ¿Y es cómo más, íbamos a negociar en el 73 o más adelante, 74, 75, hasta el 82 que empezó a trabajar, cuánto era el valor justo de la compensación por la energía cedida que nosotros jamás íbamos a poder usar? Sí, o sea, evidentemente que es más, teóricamente, o sea, y así está en el tratado, en el texto original, eso tendría que haber sido pagado inclusive por la propia Itaipú al país que ceda su energía, o sea, al Paraguay. Y se habla de $300 el gigavatio hora aproximadamente, que después eso fue modificándose y hoy está en torno a $10.000 el gigavatio hora, o sea, $10 el megavatio hora. Eso se fue actualizando y tuvo actualizaciones importantes. Realmente se multiplicó primero por, se multiplicó por 15 los valores, 15,3 los valores iniciales, y aparte a partir del 86 fue aplicándosele un factor de ajuste llegando a los valores que estoy diciendo, sobre $10.000 el gigavatio hora, contra 300 que estaba originalmente previsto en el tratado, que después se corrigió, haciendo que realmente el que pague por ese hecho sea quien consume, no Itaipú, ¿verdad?, que iba a formar parte de la tarifa. Esa es un poco la historia. Estamos asistiendo ahora, y no es reciente, yo creo que hace un tiempo que nos bombardean con ideas de gente que está en Estados Unidos, que son economistas famosos a nivel internacional, y nos dicen: Paraguay lo que debería hacer es bajar rápido la tarifa y convertirse en un país de electrointensivas. Y yo digo, si nosotros nos convertimos en un país de electrointensivas, más rápido vamos a acabar nuestra energía y más rápido vamos a vender barato nuestra energía para que otro se la lleve. Personalmente creo que Paraguay tiene que mantener lo que tiene hoy, que es la energía más competitiva de la región, hacer plata del futuro de esa energía, seguir con la tarifa social, porque Paraguay tiene una tarifa social para todos aquellos que usan menos de 300 kWh mes, y usar nuestra energía para crear empleo en Paraguay. ¿Qué opinión te merece esas escuelas de pensamiento? Yo siempre fui enemigo de las electrointensivas de altísimo consumo, como hace unos años atrás estuvo pensando acá. Primero que se va a anticipar muchísimo aquello que vos estabas diciendo, el trabajo del IPCE en cuanto a que el 2029, hoy tal vez sea 2030, 2031, vamos a quedarnos ya sin potencia disponible de la generación actual. Eso iba a traer para acá por varios años, tanto en potencia también como en energía. Nosotros no creo que tenemos que insistir fundamentalmente en la erradicación de industria con alta participación de mano de obra local, y no aquellas que vienen automatizadas y que te consume prácticamente lo que consume el país hoy. O sea que realmente yo en particular no estoy de acuerdo. Gustavo, a mí en particular me gustaría aprovechar este programa para tratar de que no todos lógicamente entienden este tema, pero por lo menos para que sepa qué es lo que se va a negociar. No sé si podemos caminar por ahí. El espacio es tuyo, el programa es tuyo. Yo decía al inicio de este programa que queremos ser una herramienta para que la gente de Paraguay, la gente común, no los ingenieros como vos que entienden todo, entienda de qué se trata. De eso, para eso te invitamos, y hacía yo primera introducción para explicarle a la gente que la energía no se puede usar toda la vida y pensar que nunca se va a acabar, porque la energía que usa Ángel en su casa ya no puedo usar yo en mi casa. Y Paraguay está creciendo aceleradamente en el consumo de energía, a pesar de lo que todos dicen. Estamos creciendo entre el 7 y 8% por año. Entonces, dentro de poco, cuando empecemos a querer usar nuestra energía, ya se acabó la energía de Itaipú, como nadie nos avisó. Yo creo, Ángel, que lo que vos decís es fundamental. Quisiera que vos, que aparte sos profesor, le expliques a la gente de Paraguay cómo es este tema de Itaipú y qué es lo que se va a negociar ahora en el 2023. Bueno, antes voy a comenzar por lo último que dijiste, porque ese es un tema que yo creo que tenemos que grabar, tenemos que pintar en alguna pared, y que nuestros gobernantes de ahora y el futuro no se olviden. En 10 años, en 12 años, en 15 años, vamos a tener problemas de suministro de energía eléctrica en este país y no se está haciendo absolutamente nada.
para salvar eso. Eso realmente es lamentable, la falta de planificación, que de hecho no hay en el país, pero mucho menos en un sector tan sensible como el de electricidad, que si bien antes tiene sus planes, pero el gobierno ni se entera, finalmente le firma el decreto de su plan maestro, pero después ya no se entera. O sea, no hay un acompañamiento, no hay alguien que le cobre eso a la ANDE. Bueno. La negociación anexo C, vos hiciste un resumen fantástico al inicio, nos lleva, como dijiste, a dos puntas: o mantenemos la tarifa actual, o nos vamos a que baje en un 63% la tarifa, o sea, de 22,6 dólares el kilowatt mes pasar a 9,61 más o menos. 10, ponele, para ser redondo. Sí, 10. Esas son las dos puntas. Tal vez se pueda trabajar en una intermedia, ¿verdad? Pero esa es hoy la realidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la deuda? La deuda de más de 2.000 millones de dólares que se tiene que pagar año a año, que este es el último año donde ese monto se está aplicando las tarifas. El próximo año va a bajar en torno a 600 y pico millones de dólares, o sea, ya va a haber, ponerle 1.500 millones, realmente un poco menos, 1.500 millones de dólares que va a entrar, digamos, como el costo que hay que cubrir con la tarifa. Como va a ser menor, entonces la tarifa ya va a bajar para el año que viene. En 2022 la tarifa ya va a ser menor. Nosotros seguimos acá sin hacer nada. Vamos a llegar al 2023, que prácticamente ya la deuda, ya creo que queda 140 millones de dólares, algo así, ya va a ser casi cero, y la tarifa para el 2023, que se va a fijar en septiembre del año que viene, va a ser los 10 dólares por kilowatt mes. Ahora... Perdón, entonces, si no se negocia antes, sí, va a haber una especie de línea en el tiempo que va a decir esto va a ir bajando. O sea que no negociar es admitir que vamos a bajar el cumplimiento del anexo C nomás. O sea, se aplica el anexo C. Y en realidad, que bien lo dijiste, la revisión recién es exigible a partir de agosto del 2023. O sea, para agosto del 2023 la tarifa ya va a caer. Y ahí recién vamos a negociar. Y negociar sobre un hecho consumado y tratar de volver a esto. O sea, aquellos que sueñan, porque para mí es un sueño, tener los valores esos de 1.000 millones de dólares año de ingresos. Eso. Me acabas de tratar de soñador. Pero vamos a... Yo te estoy dando mi verdad, porque tal vez esté muy equivocado. A mí me encanta porque N veces hablamos antes y vos tenés una visión muy lógica, muy de ingeniero de las cosas. Yo no puedo dejar de soñar porque veo una tremenda oportunidad que se va a venir cada 50 años. Ángel, televisión es cruel, tenemos que ir a un corte. No sé si vos conocés Ecovita Country Club en Nueva Italia, porque si no te voy a llevar un día. Es un lugar espectacular. No sé a qué deportes te estás dedicando ahora. Hay 75 tipos de especialidades, de actividades, un gimnasio, un restaurante, una laguna. Es un lugar para la familia. En Ecovita, en Nueva Italia, vamos a ir a seguir hablando de este tema del anexo C, un rico asadito seguramente. Llama al 0986-293-444 o ingresá a la página web que está abajo en el Zócalo. Un corte breve y volvemos con el ingeniero Ángel Recalde para seguir hablando de Itaipú 2023, peligro u oportunidad. Volvemos a República o Caos, estamos con el ingeniero Ángel Recalde. Antes de seguir con este debate interesantísimo, más que debate, una clase magistral me parece, no se olviden de probar la Rexton Pickup, la más confortable, la mejor para el campo, para la ciudad, para la ruta. Coordinen un test drive y comprueben. Hay un WhatsApp ahí que les recuerdo, 0985-752-897, o pasen por cualquiera de las concesionarias de Sensu. La Rexton Pickup es la más confortable.
Hablábamos en el corte con el ingeniero Recalde sobre la utopía mía y de muchos de conseguir lo máximo posible en un escenario post-2023. El ingeniero Recalde nos decía, mira, hay que apurarse, básicamente nos decía eso sin decirlo, porque en el 2022 la tarifa ya va a bajar como imperio de las condiciones del actual anexo C. Yo te tiro entonces la pregunta, si Paraguay quisiera sacarle rédito, plata a Itaipú, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, una de las cosas que se tendría que haber hecho ya 2 años atrás es comenzar a prepararnos como para las negociaciones, cosa que se hizo el año pasado, el año 2020, a mí me consta, yo no trabajé directamente, pero conozco varias personas que sí lo hicieron y que hay, hay productos interesantes de esos trabajos. De pasada se publicó el fascículo 1 de esos estudios, que está disponible, entiendo yo, en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo ideal hubiese sido ahora, en este momento, estar ya sentado, pero no lo estamos. Ahora, vos pero también... Estar sentado para hacer qué? Yo te pregunto... Sentado negociando con los brasileros. Correcto, pero ¿para hacer qué? Eso es lo que falta. No, y si es que nuestro objetivo es mantener los niveles actuales de ingresos para poder distribuir aquello que hubiese correspondido o que corresponde actualmente al servicio de la deuda. Es un tema tremendamente delicado, Gustavo. Yo realmente no quiero estar en el cuero de los negociadores porque la expectativa es tremenda. Lo que se consiga nunca va a ser suficiente y siempre va a haber crítica. Entonces, más que nunca, se requiere de la participación de la mayor parte posible de las organizaciones, de los partidos políticos, etcétera, etcétera, y hablar todos de este tema, que nadie diga, pero a mí nadie me comentó este tema. Tendría que haberse pasado ya ese proceso. Y tiene que existir un gran acuerdo nacional en el nivel político fundamentalmente. O sea, todos los partidos políticos tienen que juntarse y hablar y decir, bueno, esto vamos a hacer nosotros y esto va a ser una política de Estado, no va a ser una política de este gobierno. El grave problema que tenemos es que este gobierno que tenemos no da credibilidad para hacer eso. Yo creo que es un saque perdido ya pensar en negociar entre este año, voy a pinchar más todavía tus ilusiones, ¿verdad? Entre este año y el próximo día, y probablemente vamos a tener que esperar las autoridades que van a asumir en agosto del 2023 para comenzar a negociar con el agravante, repito, de que ahí sí ya va a ser complicado porque la tarifa va a estar tan baja y el Brasil está tan interesado en que las tarifas bajen que probablemente va a ser muy, muy difícil remontar y volver a alzar eso. No sé si se entiende cuál es la... No, me quedan dos pelotas picando. Yo no quiero atribuirte a vos lo que yo voy a decir, pero entonces este gobierno está haciendo lo que Brasil quiere, no negociar, no hacer nada y dejar que baje la tarifa para ir al hecho consumado para negociar después. Es que no tiene condiciones, Gustavo. No tiene condiciones. ¿Por qué? Porque tiene que tener la credibilidad de la mayor parte de la población, tiene que tener el respaldo de todos los partidos políticos como para llevar adelante eso. Pero acá evidentemente no hay confianza en el gobierno. No, yo no entro a juzgar si están acertadas o no están acertadas esas opiniones, pero se siente en el ambiente que no hay confianza como para encarar una cosa tan grande. Lastimosamente, yo siento mucho eso. Pero entonces, si lo que ya tenemos claro es que hay un anexo C que no vence hasta el 2023, es que salvo que las dos partes... Vence, perdón. Bueno, no vence. Dice que se puede estudiar... Lo que dice podrá ser revisado. Ok, entonces, siguiendo con la línea de pensamiento, si ese anexo no se revisa, sigue. Puede seguir 100 años. Sí. Para que se revise, los dos socios tienen que estar de acuerdo en revisar. Para revisar, uno de los dos por lo menos tiene que decir, che, tengo una propuesta, vamos a sentarnos para revisar, cosa que no está ocurriendo. Asumimos, y vamos a hablar en este espacio con gente que tiene la película clara de qué quiere Brasil en Itaipú. Pero lo que estamos sintiendo es que Brasil quiere que pase el tiempo, baje la tarifa y ahí nos sentamos a negociar. No sé si vos sentís eso. Es que el anexo C de alguna manera
ayuda a que eso ocurra porque recién es exigible la revisión en agosto de 2023. Si nosotros hubiésemos estado en condiciones, le podríamos haber planteado, hey, venga, vamos a sentarnos, ya vamos a hablar de este tema, porque nadie prohíbe que no se pueda reunir antes para hablar ya de este tema. Si los dos están de acuerdo. Si estamos de acuerdo no hay ningún problema, pero todavía no se cerraron todas las, digamos, las estrategias de negociación y bueno, y estamos en esta intríngulis política inclusive, no solamente técnica. Antes de irnos al próximo bloque, vos habías mencionado lo que para mí es, a ver, tenemos un tema que es Itaipú, la tarifa, grave, porque no tenemos lo que vos estás diciendo, no hay liderazgo, no hay visión de lo que se quiere y pareciera ser que el jugador del otro lado, nuestro socio, dice, dejá nomás que corra el cronómetro, para que se van a apurar. Y no estamos en situación tampoco de ir a forzar por lo que vos decís, la credibilidad interna, la falta de estrategia, o lo que pareciera ser la falta de estrategia. Pero hay otro elemento que no es menor. ¿Qué va a pasar cuando se acabe la energía? Porque nosotros podemos hasta tener una bonanza. Hoy estamos pagando de nuestra casa, ponerle 400 guaraníes al kilowatt-hora, con este vamos a pagar 250, espectacular, vamos a ser todos felices. Y va a tocar la puerta del 2034, alguien va a decir, muchachos, a partir de mañana no hay más energía, nadie más puede hacer fábrica, nadie más puede hacer un segundo piso, nadie más. Entonces, yo recuerdo, y vos sabés de esto, en el año 2014, Itaipú le contrató a la Fundación Bariloche para hacer un estudio de la prospectiva. No sé si la cámara me puede ayudar con... Esto está hecho y esto no se hizo nada. En el 2018 se tenía que haber licitado ya la central de Ipané de superficie. Teníamos que estar empezando a trabajar ya con Bolivia en el gasoducto para traer el gas para hacer una termoeléctrica en la zona de Asunción. El plan está, la ejecución cero en los últimos 3 años y medio. Entonces, tan preocupante como no tener estrategia evidente al respecto de la tarifa, del anexo C, de qué hacer con los fondos futuros que nos va a Itaipú, es que no se haya invertido nada en las tecnologías y en las usinas o en las soluciones para que en el 2024 nuestros nietos no se les pague la luz. Sí, tendría que haberse hecho algunas centrales en nuestros ríos interiores que no son solución para nosotros. Si usamos, ponemos una turbina hidráulica debajo de cada canilla, en cada curso de agua, en los arroyos, llegamos en torno a 1000 megavatios. Es lo que dice el estudio. Que es lo que, llegado para 2030 aproximadamente, eso puede alcanzar para 1 año y medio más. O sea, ya estamos hablando de un crecimiento de 600, 700 megavatios por año. Acá tenemos que pensar, o sea, es una turbina y media Itaipú. En hacer Corpus, en hacer Itatita Corá, por ejemplo, esos son emprendimientos importantes, y nos va a llevar por unos años más nomás también. O sea que hay que ir pensando ya en otra cosa, otro tipo de energía. Entre las alternativas está la eólica, que no tenemos nosotros tanta bendición en tener mucho viento en el país, salvo allá en el norte, en el Chaco. Es la fotovoltaica, que el sol, bueno, aprovechemos todo lo que tenemos de esa capacidad del sol y comencemos a pensar, que la gente comience a prepararse, a ver si podemos tener nuclear, etcétera, etcétera. Hay que pensar en eso, se debe tener gente que trabaje hoy en forma permanente ya por ese tema y cobrarles la falta de planificación. O sea que el tiempo pasa. Vos sabés que yo fui ministro de Industria y Comercio, me tocó promover inversiones y sentí y siento que en la ANDE no hay un consenso sobre la necesidad o las ganas de traer energías que no sean las que la ANDE conoce o las que la ANDE maneje. Por decirte de otra manera, y seguramente vamos a hablar más en el próximo bloque, la ANDE, en mi parecer, es un inhibidor a la apertura de la generación por parte de otros actores, de la transmisión por parte de otros actores, de la distribución por parte de otros actores, y existe una política corporativa de que nosotros tenemos que hacer lo que hace la generación, nosotros tenemos que hacer lo que hace la transmisión, nosotros tenemos que hacer lo que hace la distribución, con nuestras luces y sombras. No sé qué opinas, ¿cómo lo ves?
Yo no estoy muy de acuerdo con eso. No quiere decir que no exista o no haya existido de repente hombres dentro de esa estructura con ese pensamiento, ¿verdad? La ANDE está de alguna manera ya alejada de ser el factotum dentro del sector eléctrico. Aparecieron otros actores y lógicamente el hecho de tener tener la generación, la transmisión, la distribución, comercialización, más cosas le queda cómodo, ¿verdad? Hablar de privatización de la ANDE, yo en particular no sé, habría que analizarlo a fondo, pero sí se tendría que crear otra estructura independiente a la ANDE. Estamos hablando concretamente del Ministerio de Energía o Secretaría de Energía o como se llame. No puede ser, acá hay secretaría para cualquier cosa, menos para la energía. Mira, que la hay riqueza, una secretaría anticorrupción que todavía no pilló un solo caso de corrupción en este gobierno, imagínate vos. Tenemos la riqueza más importante que tenemos en nuestro país, palpable, de la energía eléctrica. No hay un ente que realmente gobierne todo ese sector y realmente es una lástima. Yo concuerdo contigo en dos cosas: la necesidad de un ente que coordine toda la política energética y coordine también la expansión y la entrada de nuevos jugadores al sector. Yo no creo en la privatización de la ANDE. Yo sí creo que la ANDE tiene que competir con otros en un marco que tiene que hacerse a través de una ley que abra el mercado eléctrico a la iniciativa privada para que pueda haber mucho más inversión en el sector. La ANDE tiene un tope de lo que puede hacer por año. Hay una ley que es para... la 3009. La 3009, pero que pasa otra vez por la ANDE. Vamos a hablar de estas cosas con el ingeniero Ángel Recalde a la vuelta al corte. Volvemos, estamos en República o Caos. Hoy nos visita el ingeniero Ángel Recalde. Empezamos hablando del anexo C, de las opciones para Paraguay. Después seguimos con unos temas que nos empiezan a asustar. Señora, no se asuste. Algo se va a hacer, porque tampoco es que no se va a hacer nada de aquí al 2030, 2032. Pero si no invertimos en nueva generación de energía, no va a ser suficiente todo lo que podamos bajar gracias a Itaipú, porque nos vamos a quedar sin energía en algún momento. Y después pasamos a hablar sutilmente sobre la necesidad de que el sector privado se involucre en más inversiones, en más generación. Y ahí fuimos al corte y el ingeniero Recalde conoce perfectamente dos temas que son tabú. La privatización. La ANDE no se puede privatizar porque la privatización llevaría inmediatamente a un aumento de la tarifa. Y B, la tarifa no puede subir para doña Juanita. ¿Cómo hacemos para congeniar que el sector privado pueda invertir, que doña Juanita no tenga energía más cara, ¿verdad? Y que la ANDE siga siendo del Estado en competencia con otras en todas las áreas, generación, transmisión, distribución, de manera que se transparente más este tema de la energía y haya 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares al año de inversión en el sector eléctrico, que hoy llega a 100, 120 con suerte. Bueno, una sería la aplicación, o sea, ver cuál es, digamos, la traba que se está teniendo en la ley 3009 del productor y el transmisor independiente de energía, de tal manera que la gente, de tener un aprovechamiento industrial digamos, con posibilidad de utilizar productos de sobrantes, digamos, ese aprovechamiento como para hacer cogeneración, eso es una de las cosas que le puede ayudar muchísimo a la ANDE, de que existan generadores, pequeños generadores que vayan inyectando potencia. Y la ANDE le hace un contrato de largo plazo de compra. La ANDE tiene que hacer, mientras que, o sea, se puede hablar, porque la propia ley 3009 habla también del transmisor, o sea, un privado puede hacer su línea de transmisión si es que la potencia que va a transmitir es acorde a esa inversión. De hecho que, y esto es un paréntesis, el privado de alguna manera hace bastante tiempo que está participando con la ANDE a través de los sistemas leasing. Corregime, te iba a decir eso, corregime. Es cierto que llegamos a pagar, como ANDE digo,
más de 10, 12, 15, 19% de intereses en el leasing, porque si eso es así, tiene mucho más sentido pagarle algo al privado y que el privado construya todo y te ahorras ese interés, porque a la larga lo que la ANDE quiere es que después del leasing la línea sea suya, y en realidad lo que nosotros necesitamos es que la línea sea barata y llegue a más gente rápido. Yo no puedo hablar del porcentaje, sí sé que definitivamente es muy caro el sistema leasing para ANDE, pero también es por la, digamos, a ver, el dinero se vuelve caro cuando del otro lado se ve que existe inseguridad en la recuperación del dinero. Si bien la ANDE siempre fue buen pagador, pero por eso sale, incluso está la posibilidad de que se consiga el financiamiento del privado con el aval del Tesoro Nacional. Ahí sí ya creo que se podría tener algún tipo de, digamos, de más tranquilidad al inversor desde el punto de vista de la recuperación de su inversión. Hay mucho que hacer en el sector eléctrico y el privado tendría que participar justamente en la construcción de líneas, etcétera, etcétera. Hay que la ANDE pague por la utilización de esas líneas o que el privado pueda llegar con la propia energía que produce a la venta en algunos puntos del país. Llamémosle, le vamos a vender a Clipsa en Villarrica, etcétera, etcétera. Abrir el mercado, pero no así como de repente se plantea, bueno, vengan acá, vamos a pelear, porque eso sería destrozar la ANDE, que tiene sus cosas con seguridad, pero sigue siendo una empresa medianamente eficiente para lo que es nuestro país, y tratar de que, yo creo que tenemos que tratar de fortalecer de alguna manera esa institución. Hay dos cosas que me quedaron de lo que vos dijiste. Credibilidad. Y segundo, un marco legal que dé previsibilidad de cómo vos podés invertir y cómo vas a recuperar tu plata. El sector privado quiere mirar dónde va a recuperar su plata. Yo recuerdo, al comienzo del gobierno del presidente Cartes, 2013, vino una empresa muy importante de Brasil, que luego entró en problemas, ya se van a imaginar quién era, y decía, nosotros le podemos adelantar y hacer toda la obra que ustedes quieran, pero nosotros necesitamos una garantía de la reserva. Y le dijimos a un equipo económico, eso no se puede hacer, entonces usted lo que quiere es usar nuestro aval, nuestra plata, y usted después, si no pasa nada, se queda con todo. Entonces, a mí me da la impresión que los marcos de Chile, los marcos tal vez de Gran Bretaña, son marcos sólidos, probados para dejar que el capital privado entre, pero no por ello se altere, digamos, las condiciones de la lógica. La electricidad en Paraguay, nos guste o no culturalmente, es como un derecho humano nuestro. Esté bien o mal vendida la historia, que a 50 años la energía es barata, podemos bañarnos, nosotros creemos eso. Ya vivimos así, entonces hoy el precio de la energía, 1, 2, 50, 100 guaraníes más por kilowatt hora, es un problema para nosotros los paraguayos, pero necesitamos entender también que si no se invierte, nos vamos a quedar sin energía. Y nadie va a invertir si no va a ganar algo de plata. Y la ANDE está aquí en su capacidad de inversión, porque justamente como consecuencia de no haber ajustado tarifa por N años, tampoco ya puede salir a invertir. Entonces, ¿qué se te ocurre? Te tiro a vos dos preguntas picantes. La primera, vos sos el que tiene que cortar el queso sobre qué le vamos a ir a plantear a Brasil sobre Itaipú. Primera pregunta. Segunda pregunta, sos presidente de la ANDE, hoy tenés que llevar un plan para crecer y hacer que no nos falte energía. ¿Cuáles son esos dos temas que a vos te parece que son los más importantes? Si yo fuese presidente de ANDE, en este momento diría, bueno, que baje la tarifa de Itaipú, porque la parte más importante dentro de los gastos, de los costos de ANDE es justamente adquisición de energía de Itaipú. 50% por en su balance de los gastos. Realmente mucho dinero va de ANDE hacia las dos binacionales, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacer? Y en realidad no hay mucho por hacer cuando en este país siempre se ha fijado la tarifa de electricidad con criterios absolutamente políticos.
absolutamente político. Ningún presidente de la República soporta así el hecho de que se le diga, señor presidente, esto tenemos que aumentar sí o sí. Pues es totalmente impopular, ¿verdad? La ANDE pasó 17 años, yo creo que en el mundo no hay un antecedente de que se mantenga un servicio público con valores, con el mismo valor durante 17 años. Te interrumpo al punto. Me tocó ser parte del equipo económico que decidió la suba de la tarifa del 20% en su momento y fuimos escrachados como la máxima, no sé, traición a la patria más o menos. Pero era una decisión de o la ANDE quiebra o ajustamos tarifa Así después mismo. de 14 años Así en ese mismo, momento. sí. Entonces, sí hay una realidad que nosotros los paraguayos tenemos que entender que la energía es algo que se genera. Es algo que tiene un costo, no es que viene del cielo y baja como la lluvia y se puede nomás así guardar. Entonces, en línea, te interrumpí con lo que estabas diciendo, hay todo un tema. Yo entiendo lo que vos decís, el presidente de la ANDE dice, no, si vos me bajás mi precio al que yo le pago a Itaipú y yo mantengo el precio a la gente, ahí la ANDE va a ser la empresa más rentable del mundo. Pero probablemente también va a haber una presión política de que si la ANDE paga menos a Itaipú, baje la tarifa para la gente. Que baje, correcto, pero de Un tal balance. manera que se cumpla nomás la carta orgánica de ANDE. 8%. 8% de rentabilidad sobre el capital inmovilizado por año. O sea, con eso ANDE tiene plata como para hacer sus inversiones. Pero entonces, Ángel, lo que un presidente de ANDE quiere es en contra de lo que quiere el Ministerio de Hacienda o el estamento político de conseguir más plata de Itaipú. Son como que contradictorios. Vamos a aclarar. Dije, si yo fuese presidente de ANDE, no digo yo, el presidente de ANDE actual piensa así. No sé, si yo fuese él pensaría eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las proyecciones financieras de ANDE para los próximos años no son muy halagueñas. No son muy halagueñas. O sea, y lógicamente que va a ser más grave aún ese cuadro financiero si es que las tarifas se mantienen en los niveles actuales. Y si vos fueras el que tiene que decidir qué ir a plantearle a Brasil, ¿qué le plantearías a Brasil sobre el anexo C y cuándo? Normalmente, una pregunta como esa, uno dice, bueno, voy a ubicarme en la columna del medio. No ir al sueño aquel de tener $1.000 millones por año, ni tampoco al otro extremo decir, no, que la tarifa sea barata. Te hago fácil. Vos decís que Itaipú tiene que generarle plata a los dos estados, alguito de plata. Tiene que generar, definitivamente. Estamos de acuerdo. Yo lo que decía es que no dejar que también baje tanto la tarifa. ¿Por qué? Porque unos años después nomás va a venir la tarifa recontra cara. O sea que tenemos que tener un colchón como para aguantar esa parte. Vamos a ir al último corte y volvemos para las conclusiones finales con el ingeniero Ángel Recalde. Ángel, televisión estoy aprendiendo, es cruel. Cuando comienza a dar gusto el programa, ahí tenemos que irnos. Volvemos, último bloque de República o Caos, hoy con el ingeniero Ángel Recalde. Estuvimos hablando de Itaipú, estuvimos hablando de la ANDE, estuvimos hablando de lo que se viene para Paraguay en el desafío de que tenemos que empezar a invertir para generar energía, o si no, no nos sirve de nada todo lo bueno que podamos conseguir en la renegociación del anexo C, porque nos podemos llegar a quedar sin energía dentro de 15 años o menos. Me quedan algunas conclusiones. Itaipú puede bajar sustancialmente sus costos porque se acaba la deuda financiera. De hecho, el anexo C, si no se renegocia, va a hacer que eso baje linealmente a unos valores muy por debajo de lo que son hoy. A Paraguay no le conviene bajar totalmente porque después en algún momento va a tener que volver a subir porque en ningún otro lugar del mundo vamos a encontrar energía tan barata como la de Itaipú. Sería ideal, si no por lo menos la propuesta mía y de muchos, de conseguir $1.000 millones por año traídos a valor presente, por lo menos algo intermedio entre esos 1.000 millones y cero, que sería bajar totalmente la tarifa. Y es ideal y se debe propender a un marco legal que permita que el sector privado se involucre más en la generación, en la transmisión y en la distribución de energía eléctrica.
Evidentemente el tiempo es corto porque con una mente como la de Ángel, con la experiencia que él tiene en este sector, podemos hacer 10 programas. Te comprometemos desde ya para una próxima ocasión para hablar también de otros temas que no están contemplados en la renegociación del anexo C, que es la libre disponibilidad de la energía, cosa que nos llevaría a otro programa, pero tenemos que hacerlo porque la gente de Paraguay necesita saber de gente que sabe como vos y de locos que proponen locuras como yo, qué es lo que está pasando en el sector energético y qué es lo que se puede hacer o no. Ángel, te agradecemos tu presencia, es un lujo estar contigo. No sé cómo podemos agradecerte y estoy seguro que la gente en su casa te va a decir que siga hablando ese señor, por favor. Pero yo siempre estoy dispuesto, yo soy jubilado, lo máximo que hago es operar no turbinas, sino que lavar ropa, lavavajillas, etcétera, así que yo estoy disponible. Es lo que un poco al despedirnos nomás quiero que los que nos están viendo evalúen lo siguiente. Paraguay, que en el año 1973, en el momento de la firma del tratado, todas sus exportaciones creo que no pasaban los 50, 60 millones de dólares. Recibió de Itaipú 11.000 y pico millones de dólares en todo este tiempo. Desarrolló su industria metalmecánica, desarrolló fuertemente sus empresas de obras civiles, etcétera, etcétera. Itaipú realmente cambió el Paraguay. Mucha gente critica, y con razón, sin razón, bueno, eso no viene al caso. Pero sí lo que todos nos olvidamos es que nos hubiese costado como país hoy tener que atender semejante carga, estamos hablando de más de 3.400 megavatios de demanda de potencia, si es que no le teníamos a Itaipú. Eso yo creo que nadie puede discutir. No hay energía más cara que la que no se tiene, dice el refrán. Exactamente. Y voy a lo otro, la parte linda de esto, pero tenemos que, para terminar con optimismo, hoy, terminando ya el pago de la deuda, nosotros somos copropietarios reales de un emprendimiento que algunos dicen está en 60.000 millones, otros dicen 80.000 millones de dólares. Pero pongámosle 60.000 millones de dólares. O sea, somos dueños de algo que cuesta esa plata, o sea, de nuestro país son 30.000 millones de dólares que está ahí en una obra que va a continuar todavía funcionando por mucho tiempo. Como dice un amigo, este es un negocio hermoso. Vos metés agua, sale energía que genera desarrollo y deja dólares. Ha sido una noche espléndida. Gracias a Ángel, gracias a los auspiciantes, gracias al canal, a C9N. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. ¡Viva Paraguay!